En Hispanoamérica, el español ha ido asumiendo rasgos propios, características propias que lo han alejado y diferenciado del castellano peninsular, a causa de los aportes de las lenguas indígenas, que son las lenguas de las poblaciones que vivían allí antes de la llegada de los conquistadores europeos. Por lo tanto, cada país ha desarrollado su propio español con rasgos, características típicas locales. Por lo tanto, tenemos un español de Chile, un español de Argentina, un español de Colombia, un español de Venezuela, todos diferentes. Sin embargo, a pesar de esas diferencias, las variantes americanas del español presentan características comunes. Por ejemplo, entre ellas podemos mencionar el seseo, el yeísmo, el uso de ustedes, el voseo, el uso del indefinido y las diferencias léxicas. Empezamos con las diferencias en la pronunciación. El seseo es la desaparición del sonido interdental y consiste en pronunciar la Z o la C como si fueran S. Por ejemplo, decir zapato en lugar de zapato, paz en lugar de paz, cielo en lugar de cielo. Es un fenómeno que se da mucho en Hispanoamérica, pero también en partes de España, como en Canarias y en Andalucía. El yeísmo es otra diferencia en la pronunciación y consiste en pronunciar de manera idéntica las letras L y Y y se pronuncian con el sonido J. Por ejemplo, la palabra caballo, que se escribe así también en Hispanoamérica, se pronunciaría caballo. La frase yo me llamo sería yo me llamo. La palabra llave sería llave. Sin embargo, lo repito, se escriben como en castellano peninsular, pero se pronuncian de manera diferente. Pasamos ahora a las diferencias sintácticas. Por ejemplo, en Hispanoamérica, en muchos países de Hispanoamérica, no se utiliza el pronombre vosotros, vosotras, que se sustituye con ustedes. Por ejemplo, la frase hola, ¿cómo estáis vosotros? En Hispanoamérica sería hola, ¿cómo están ustedes? Por lo tanto, podemos decir que ustedes pierde su carácter de pronombre de cortesía y se utiliza en cualquier situación en lugar de vosotros y vosotras. Pasamos al voseo. El voseo es el uso de vos, un pronombre, en lugar de tú. En muchos países de Hispanoamérica, sobre todo en la zona de Argentina, no se utiliza tú y se utiliza vos. Pero al utilizar el vos, cambian también las desinencias de los verbos. Por ejemplo, la frase tú tienes razón sería vos tenés razón. Cambia el tú, pero cambia también el verbo. La frase tú comes carne sería vos comes carne. Tú cómo te llamas sería vos cómo te llamas. Cambia el pronombre, pero cambia también la desinencia verbal. Otra característica es el uso del pretérito indefinido para hablar de acciones recientes. En castellano peninsular, para hablar de ese tipo de acciones, se utilizaría el pretérito perfecto y diría, hoy he visitado el museo y me ha encantado. En Hispanoamérica decimos, hoy visité el museo y me encantó, a pesar de que se trata de acciones recientes. Por último, las diferencias léxicas, o sea, las diferencias en las palabras. Las diferencias léxicas marcan la verdadera esencia del español americano y se deben principalmente a la influencia de las lenguas indígenas y del inglés. Aquí puedes ver algunos ejemplos. Por ejemplo, zumo en España se dice jugo en Latinoamérica, en Hispanoamérica. La tortilla en España, lo veis, se prepara con los huevos, mientras que tortilla en Hispanoamérica se refiere a la comida hecha, preparada con maíz. Aquí tenéis otros ejemplos. Algunos son muy conocidos. Por ejemplo, el coche en Hispanoamérica es el carro. O, por ejemplo, el móvil es el celular. El ordenador es la computadora. El pelo es el cabello. Muchas son también las palabras que tienen significado diferente, distinto en España. Por ejemplo, en España el tinto es el vino, en Colombia es el café. La maleta en España se utiliza para transportar objetos, mientras que en Colombia